los titulares. Hoy llegaron a nuestro país los primeros 7 niños migrantes no acompañados, pero no de México, sino directamente deportados de Estados Unidos. Eran las 12:30 de la tarde de este viernes, cuando en este avión llegaron los primeros 7 menores de edad deportados de Estados Unidos. Ellos venían acompañados por un familiar, fuera padre, madre o encargado. Es la primera vez que existe una deportación en familia. En total fueron 5. Por la pista se podía observar cómo las 5 familias regresaban de una mejor forma en la que se fueron, pero el retorno es a la misma incertidumbre de la que se fueron. Entre los retornados hay una madre junto a su hijo de tan solo 2 años de edad. Los otros 6 menores tienen edades de 4, 6, 7, 12, 14 y 16 años. Las autoridades no permitieron que los medios de comunicación se acercaran a los repatriados. Delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación y de la Secretaría de Bienestar Social los recibieron. Además, personal del RENAP estaba listo para registrar a todos. Es posible que aquí comience la anunciada base de datos que el Ministerio Público anunció para determinar cómo y dónde viven. Luego de tomar la información, los juntaron a todos en una mesa y les dieron de comer un pan de rodaja y un jugo. Minutos después, un representante de la Cancillería guatemalteca les pidió que subieran a un bus para ser trasladados a un albergue de la PGN. Allí, la mayoría de los deportados vienen del occidente, especialmente del área de Huehuetenango. A la llegada de estos niños, el Procurador General de la Nación, Vladimir Aguilar, dio a conocer que las familias deportadas desde Estados Unidos, pues se les dará acompañamiento psicológico y también laboral para que puedan conseguir un empleo adecuado. Esta ayuda se les dará por medio de una comisión integrada por diversas dependencias gubernamentales creadas para este fin específico. Uno de los ejes trazados por esta comisión, próximamente estaremos explicando cada una de las acciones y la ruta de trabajo que se ha trazado es el acompañamiento. Hoy, por ejemplo, ustedes pueden observar que mediante entrevistas psicológicas se le da esa calidez humana, el respeto a la dignidad humana a estas familias. Posteriormente, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se van a hacer los análisis para poder insertar a estas familias a los programas sociales correspondientes. Por parte del Ministerio de Trabajo, en el último gabinete de gobierno se estableció la prioridad de los 11 municipios que presentan más índices de migración no acompañada y se van a generar puestos de trabajo para que estos padres puedan reinsertarse en el mercado laboral. De igual forma, el Ministerio de Educación, a través de las becas correspondientes, hará la vinculación a estos procesos educativos. Por supuesto, también hemos planificado la creación de un instituto de capacitación donde a los adolescentes y a estos niños también se le puedan vender las herramientas de formación para poder tener un desempeño laboral en los casos que procedan. Y según las autoridades del Ministerio Público, ya hay 3 coyotes capturados por el tráfico de personas hacia los Estados Unidos. El secretario de Política Criminal del Ministerio Público, Rodman Pérez, informó que las fuerzas de seguridad capturaron a 3 personas que se dedicaban al tráfico de personas de Centroamérica y parte de Suramérica. A estas personas se le vinculan los delitos de tránsito ilegal de personas y lavado de dinero. Estos son los denominados coyotes. Cuando se habla del fenómeno migratorio, es interesante reconocer que hay estructuras detrás de este fenómeno. Hay estructuras criminales que tristemente lucran con las necesidades de las personas que por varias circunstancias migran, en este caso de manera ilegal. Hay por lo menos 3 capturas importantes en ese caso. Como decía, oportunamente estaremos dando a conocer la información. Es una estructura que funcionaba, operaba en el área de Huehuetenango,
Estas capturas fueron ya hace algunos días, sin embargo, por cuestiones estratégicas de la investigación, en su momento se va a hacer oportuno el conocimiento público de esta estructura. Debe contarle que el vicepresidente de la República, Eduardo Stein, habló acerca del tema de la crisis migrante y dijo que el Estado de Guatemala debe de pedir ayuda. El ex vicepresidente y ex canciller Eduardo Stein enfatiza que la migración de menores de edad es una problemática no de estos últimos meses, sino de muchos años atrás. Stein es claro en decir que el Estado guatemalteco solo no podrá con este problema. Es un tema que no nació ayer, ni se produjo de hace pocas semanas. Este es un tema que tiene ya por lo menos 3 años, al menos la crisis de niños no acompañados migrando irregularmente. Segundo, de alguna forma nosotros necesitamos un esfuerzo multinacional. Guatemala sola no puede ni tiene las capacidades para detener y comenzar a resolver esta situación por su cuenta. Necesitamos en esto, como de hecho ya se está haciendo, un entendimiento claro, activo y decisivo entre los 3 o 4 países centroamericanos que son mayores emisores de migración irregular, no solo de niños y niñas. Eduardo Stein critica la falta de voluntad de los políticos norteamericanos para cambiar la política migratoria actual. Con el que nos hemos encontrado es la incomprensión de organizaciones políticas norteamericanas que han bloqueado en la legislatura del país del norte todo esfuerzo por modernizar una legislación y una política migratoria que no funciona. Yo creo que mejorar la legislación es necesario, pero no es lo único que hay que hacer. Y con solo una nueva ley no se va a resolver el problema. Es un componente de la solución, pero no la solución. Y segundo, en efecto, tenemos que concertar la legislación a nivel regional para que todos caminemos en una misma dirección. La Casa Blanca ha dado a conocer que el próximo 25 de julio el presidente Barack Obama se entrevistará con los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador para abordar la crisis humanitaria en su frontera provocada por la llegada en los últimos 8 meses de más de 57,000 niños migrantes no acompañados, la mayoría procedentes del Triángulo Norte de Centroamérica. Dicha reunión tendrá lugar cuando el número de menores no acompañados que cruza la frontera del Río Grande ha comenzado a disminuir. La situación en la frontera con México ha provocado un enorme desgaste a la Casa Blanca y a la administración Obama en las últimas semanas. ¿Sabe usted? En los tribunales de justicia fueron absueltos 7 guatemaltecos acusados del tráfico internacional de drogas. No se logró establecer que 7 guatemaltecos fueron los que trajeron en un vuelo privado 19 maletas con cocaína desde Ecuador. Según el tribunal, no hay suficientes pruebas que establecieran la asociación para el tráfico internacional de droga. Con este razonamiento, el Tribunal 11º resolvió que el Ministerio Público no pudo establecer que 6 hombres y una mujer traían de Ecuador 480 kilogramos de cocaína. Los procesados fueron detenidos el 19 de agosto del 2012 en el Aeropuerto Internacional Aurora, cuando el vuelo privado aterrizó y este provenía desde Ecuador e hizo escala en Costa Rica, y al llegar traía a bordo 19 maletas con 405 paquetes con cocaína. La resolución del tribunal provocó la reacción en los familiares de los 7 procesados que aseguraron desde que inició el proceso que son inocentes. Por este mismo caso se ordenó en el 2013 la liberación de 4 ecuatorianos tripulantes de la aeronave que mostraron que ellos fueron subcontratados para realizar el vuelo. Los absueltos son Gustavo Enrique Córdoba Valdés, Maynor Daniel González, Vázquez Ayan Alberto Vázquez Unix, Abner Alessandro Salazar Girón, Claudia Patricia Girón Rosales, Juan Carlos Saz Morales y Edwin Leoguán Pérez López. ¿Sabe usted? Agentes de la Policía Nacional Civil junto a fiscales del Ministerio Público realizaron allanamientos en un comercio donde vendían y reparaban teléfonos celulares ubicado en la 9ª calle 11-19 de la colonia La Verbena, esto en la zona 7 de la ciudad capital, donde el ente investigador inició el operativo alrededor de las 11 de la mañana y 2 horas después contabilizó más de 250 aparatos celulares, varios de ellos con alteraciones en el número de serie y con reporte de robo que será usado como evidencia para el expediente judicial.
Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Hoy es día viernes y estamos listos todos los presentadores, los comunicadores, los periodistas a las 8:45 para arrancar la discusión sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Tanta categoría en esta mesa, digo yo. Buenas ¿Sí? noches. Bueno, una sola, pues, los 4 periodistas. Vaya, ¿qué tal, Pablo Hurtado? ¿Cómo Bien, estás? muchas gracias. ¿Qué tal su semana? Pedro Trujillo, ¿cómo está usted? Todo bien, muy bien, a un mes de mi cumpleaños. Lo aviso con tiempo. ¿Cuánto vas a cumplir? Lo aviso, perdón. Si tú no dices los tuyos, no pretendas que yo diga que los míos, que se triplican casi. Pero lo que Pedro quiere es que la audiencia y el panel estemos todos que bien luego sabidos. nadie... ¿Pero cuándo es? Es en agosto. El 18, claro. 18. Que luego nadie exima como atenuante ni eximente el no haber conocido la fecha con anterioridad. No se puede declarar ignorancia. El que no quiera, no quiera, pero que no diga que no A sabe. mí se me hace Cuidado. que Pedro está ya de una vez planeando sus regalitos. Así para... No, a estas alturas ya no. Que le pero manden. Pero si alguien me quiere mandar, Ya, yo ya digo sabía yo. el nombre Felicidades. el nombre del centro al que yo suelo mandar los cheques de mi cumpleaños. Ay, Es un qué centro de lindo. niños, Bueno, así eso que, está lindo. ¿Qué centro es? gustosamente, ¿Qué centro es? Es un centro en San Marco, en el Tumbador, la del Tumbador, para niños con lesión cerebral. Así, con lesión cerebral. Sí, lo dirige un sacerdote católico Belga, ¿verdad? Belga, Freddy de Gaiteré. Yo recuerdo que empezaste en una discusión muy agria con él y terminaste En una amistad por razones... a prueba de... Pero fue una discusión en una y ahora le dan los política. regalos de Bueno, fue una discusión simpática, pero efectivamente Era fue una agria, discusión... No, fue simpática. Pero luego se volvió muy agradable. Bueno, y tanta amistad hicimos que nos vemos y colaboramos. Bueno, y los regalos de tu cumpleaños son para su él, obra. así que Qué si bueno. alguno quiere, gustosamente lo puede pasar. Qué lindo. Directamente. Fíjate que un día deberías hacernos un pequeño reportajito del centro, para el canal. Cuando quiero. Va. Será un placer. Me Arrancamos la parece. discusión de esta jornada y vamos a empezar hablando primero de ese fenómeno político que se traduce en el tránsito de una gran cantidad de diputados hacia la bancada del partido líder en el Congreso. Tal número que se ha convertido, como lo ve usted ahora en nuestras pantallas, en la bancada más grande del Congreso de la República. Esta semana se han sumado 3 antiguos integrantes de la Gran Alianza Nacional: Jaime Martínez, su hijo Carlos Martínez y Virna López. Si usted recuerda a estas 3 personas, bueno, por lo menos 2 de ellas, Jaime Martínez y Virna López, ellos son los protagonistas de aquel viaje, ¿recuerdan A ustedes? Francia. A París. Ficticio. Nunca- bueno, nunca olvidé Una ese invitación viaje de Virna. ficticia. La invitación era ficticia, pero el época viaje fue de muy real. Viajaron con fondos del Congreso que luego tuvieron que reponer una vez que se descubrió el escándalo. Pero Pero que ninguno sabía que iba. No había agenda. ellos Ellos sí sabían a qué ellos sí iba. sabían. Bueno, Pero tiene eso razón, fue tiene razón. hace 3 Eso fue en el partidos. tiempo de la Gran Alianza Nacional, cuando gobernaba Oscar Berché y fue Anabela de León la diputada en esa época del Partido Patriota que terminó denunciándoles. Pues bien, estas personas han hecho su tránsito hacia el partido líder. La Gran Alianza Nacional prácticamente ha desaparecido, igual que ha desaparecido el partido Victoria. Juan Carlos Rivera, como casi todos los integrantes del antiguo partido Victoria, pasó a formar parte de líder también. Y Ricardo Sandoval, recuérdenme por favor de Él qué era partido, el del Partido Partido Patriota, Patriota, sí. ha pasado también a formar parte, y ha habido 2 diputados más del partido, todos que han transitado hacia líder, de modo que el líder se ha convertido esta semana en la bancada más grande y ha llegado a tal número de diputados que ya es prácticamente imposible para el resto de bancadas sumar los 105 votos, sin contar con algunos diputados de líder, para poder usar el precedente constitucional y detener una interpelación en curso y así sumarse a la agenda. Hay un poder grande de parte del partido líder a partir de esta sumatoria de elementos, de esa fuga de diputados de otros partidos hacia su bancada, y cobran entonces una relevancia preponderante en el Congreso de la República. Han hablado ya esta semana de tener, por ejemplo, la decisión de no aprobar un préstamo más, y el gobierno está buscando A las que se fuerzas aprueben de uno 380 millones de dólares para terminar el año. ¿Oponerse a la ley de inversión y empleo? Se oponen a la ley de inversión y empleo y han dicho también que están dispuestos a derogar el indulto presidencial, de manera que
pueda ponerse en práctica la pena de muerte en Guatemala. Eso es lo que ha dicho el partido líder en estos primeros días para arrancar la discusión. Solo, si me permiten hacer un pequeño paréntesis, yo percibo que dentro del Partido Patriota se ha gestado un gran conflicto porque Jaime Martínez y Carlos Martínez y Virna López eran apetecidos también por el Partido Patriota. Sí. Jaime Martínez es un cacique de pueblo de Jutiapa, él es dueño en términos electorales de ese distrito. Y el Partido Patriota, o por lo menos la corriente de Alejandro Sinibaldi, quería sumarlo. Pero entiendo que Roxana Valdetti defendió la preeminencia de Aníbal Salguero, el diputado de aquel transportista, aquel bus que tuvo un gran accidente en la Vuelta del Chilero. Entonces, no lograron un acuerdo. Roxana Valdetti no le dio las posiciones al señor Martínez que él pretendía, a él y a su hijo, y a esta acompañante suya que es Virna López, y entonces prefirieron irse de vuelta, con líder, pero esto suscitó también una crisis adentro del Partido Patriota porque creen que les debilita mucho de cara a las elecciones. Y una guindita más, así como Juan Carlos Rivera se fue al partido líder, temen que Amílcar Rivera, que sería el contendiente más serio de Otto Pérez Leal en Misco, la alcaldía de Misco, migre también hacia el partido líder, aunque ahorita hay rumores de que él permanece en el partido unionista y que sería candidato de Álvaro Arzú en ese municipio. El Partido Patriota considera menos peligroso al señor Rivera como candidato de Arzú, porque Arzú no le endosa voto a nadie, que como candidato de líder, porque entonces tendrían a un candidato presidencial como Manuel Valdizón haciendo campaña permanentemente en Misco. Esos son los elementos, ustedes dirán cómo discutimos. Bueno, yo si quieren voy a posicionar 4 reflexiones. La primera es que bien que mal, creo que mal que bien, pero ese no es el punto. Aquí se elige al partido, aquí se vota por partidos. Y no hay de otra. Uno deposita la boleta por un partido, punto. Entonces, el espíritu de la ley es que si tú eliges un partido, dejas en mano del partido poner el orden de los diputados que él quiera en función de sus normas y discusiones internas. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el corolario de eso que está arreglado así? Que la plaza es del partido y no del diputado. O sea, eso es pura lógica, no hay que ser muy ingeniero para sacar esa lógica. Lo que pasa es que el diputado se eroga la plaza, pero en puridad de normativa debería ser el partido. No digo que esté bien, solo analizo la ley. Con lo cual, cuando un diputado deja el partido por el que se le votó, el partido debería de nombrar a otro diputado y él salirse. Es muy sencillo. ¿Por qué eso debería de ser así? Para evitar el segundo paso. Los diputados lo que hacen es que dan golpes de estado técnicos. Son golpistas. Es tú, ciudadano, depositas la confianza en un partido, por lo que sea. Y de pronto el diputado que el partido pone te traiciona, literalmente te traiciona. Se pasa por la entrepierna tu voto. Eso es un golpe de estado y un fallo de la democracia. Y se va, sabe Dios dónde. Incluso se va a todos que nadie lo votó nunca. O sea, ese partido ni siquiera existió en la urna. O al líder tuvo 14 diputados electos. Pero en su primera opción. Pero en este caso todo. Con lo cual, el Congreso que la ciudadanía ha elegido sobre la base de los partidos, con unos pesos que la ciudadanía ha querido, los diputados tránsfugas, golpistas, porque esa es la palabra, son golpistas, es un golpe de Estado. Los diputados golpistas cambian las fuerzas. ¿En función de qué? Y con eso termino. En función de su puñetero interés, cuando no de otras cuestiones. Porque si fuera en el interés del votante, evidentemente no tendría. Termino con esto. El problema es que los partidos políticos son tan cómplices como los diputados, porque los admiten y los aceptan y no están dispuestos a ponerle coto. Y lo lamentable de todo es que la ciudadanía, nosotros, que votamos, a esa gentuza, no es gente, gentuza, le importa un soberano bledo mi voto al que se lo dé. ¿Qué tenemos que aprender los ciudadanos? No votar a un señor que haya sido tránsfuga durante cualquier legislatura, sea del partido A o sea del partido J. Creo que esto es de una racionalidad de tal calibre que es difícilmente discutible. Como racionalidad, el modelo que hay. Yo quiero aportar 2 puntos. Uno, es que no se ha precisado en esta exposición de Juan Luis que esto no es nuevo. Pasa en el segundo, se incrementa en el tercer año y se agudiza en el cuarto año de gobierno antes de que convoquen elecciones. Esto es cíclico.
no me asombra, pero no por eso me deja de preocupar. Que una bancada como líder, que ha tenido métodos poco ortodoxos para captar diputados, crezca de esa manera en el tercer año de gobierno, cuando todavía estamos empezando el segundo semestre. La otra cosa es que hablamos de transfugismos, hay 83 en esta legislatura que se han movido, pero creo que nos enfocamos poco en ver qué significa ese transfugismo. Cuando hablamos que Juan Manuel Giordano se ha cambiado 4 veces de partido. ¿En cuánto es el tiempo? En estos 2 años. Por eso digo, es que bueno decir el tiempo para demostrar. 2 años y medio. El diputado más joven y más tránsfuga del Congreso se ha cambiado 4 veces de partido. La diputada Leslie Bozo se ha cambiado 5. Pero detrás de esos cambios de partido es que no es que cambien de ideología, no es que empiecen a sentirse incómodos en su bancada. No es solo que estén garantizándose un puesto en la siguiente elección, un listado conveniente. Allí hay negociaciones que tienen que ver con nosotros, porque comprometen recursos. Yo no sé cuánto pagan, yo no sé cuánto cuestan, yo desconozco esas cifras, pero nadie se va por nada. Y los partidos tienen que ganar algo. Que aparte de ofrecerle la casilla, ¿qué gana el partido? Y aparte de quitarle a uno y darle a otro, ¿qué es lo que se negocia? Eso debería preocuparnos más de que un diputado, bueno, yo no le resto importancia a tu punto. Uno elige al partido, no a los diputados, pero me preocupa muchísimo lo que hay detrás de esas negociaciones. Yo comparto mucho de lo que ustedes dicen, por ahí unas ideas no tanto, pero creo que me voy a enfocar más en lo que dice Juan Luis. Digamos, ¿qué sucede cuando se convierte la oposición la bancada más grande? Como dice Paola, no es la primera vez, ha sucedido así consecuentemente desde 1985. Desde la Asamblea Nacional Constituyente hay cambios incluso de diputados que constituyen esa asamblea hacia otros partidos. ¿En qué me quiero enfocar yo? Que así como hacemos una lectura de que el Partido Patriota, digamos, necesita, digamos, ir a negociar directamente con ellos para echar a andar algún proyecto, también líder lo necesita. El tamaño no necesariamente significa una fuerza política. Líder por sí solo tampoco puede, digamos, hacer avanzar alguna de sus propuestas dentro del Congreso. Lo que se va a medir de acá, de ese momento en adelante hasta el 2016, es quiénes van a ser los aliados del líder y en qué, ¿verdad? Por ejemplo, Juan Luis habla de ese indulto presidencial en el caso de las penas de muerte. ¿A qué bancadas vemos que se pueden aliar con líder en esta circunstancia o en esta causa? ¿Y a qué bancadas vemos que se van a demarcar completamente del líder o del Partido Patriota a la hora de hablar de préstamos? Entonces yo creo que el análisis tus preguntas también se replican o se aplican para líder. ¿Quién es más cercano al líder ahora para hacer avanzar lo que proponga? ¿Es la UNE? Yo creo que dependerá de cada iniciativa de ley. Va a depender de cada iniciativa de ley. Y tal vez es un poco, no es tan ingenuo, pero porque va a depender de cada causa que traten de impulsar en el Congreso y lo que están tratando de decir, digamos, diputados que están allí dentro, eso sí los va a obligar a identificarse con una causa, por lo menos. Porque si me identifico con la causa de eliminar el indulto y una bancada tan grande lo echa a andar dentro del Congreso, pues allí sí tengo que definir, Claudia, digamos, cuál es mi interés. Eso no deja de ser coyuntura, eso está bien, pero no deja de ser coyuntura. Hay que ir a la causa es que no se puede permitir que ese es el punto. El punto es que continuamente estamos hablando de coyuntura y nos están dando, ¿qué serio? Son golpes de Estado al sistema democrático. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero honradamente yo pongo en duda la aseveración de que al que se elija sea al partido. Más bien, los partidos recurren constantemente a caciques como Arnoldo Medrano, como Mario Rivera, en este caso como el señor Galdames, vemos este otro caso del señor Martínez, porque son ellos quienes hacen acopio de un grupo pero de... Pero no nos dan la opción de votar por uno, pero no por otro. No puedes votar uninominal. Pero sí votas... votas al partido y ya está. Pero no, y si yo no quiero votar por uno, no Habría puedo. que quitar el mar dividiendo voto uninominal y voto del partido. Claro, pero como no existe así, miren, no, es que sí. Yo creo que hay una convergencia tanto de votantes, de financistas, de autoridades. En términos generales, el sistema le permitimos
a los partidos políticos y a los políticos actuar de esta forma. Claro. Nunca hemos visto a un financista decir, a una de las grandes empresas decir, no, a estos no les doy apoyo porque ellos son tránsfugas. No, les vuelven a dar plata, claro, otra vez. Y lo mismo hacemos los votantes. Votamos, decir yo no voto por estos. Me parece que aquí lo que hace falta en realidad son partidos políticos que persuadan a las personas de la mala práctica que tienen muchos otros dirigentes políticos. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos. Es de encargarles mucho, creo yo. Porque ellos no van a promover algo. Muy bien, ya estamos de regreso. Como ustedes saben, ayer se conmovió la comunidad internacional ante el derribo, ya parece ser que es algo constatado, el derribo de un avión de Malaysian Airlines. Es el segundo avión de Malasia que tiene un problema en los últimos meses. Sin embargo, este parece que es muy distinto del otro, muy cerca de la frontera de Ucrania-Rusia, exactamente creo que a 60 kilómetros de la frontera de Ucrania con Rusia. Y hay diversas acusaciones por parte de los tres actores. Hay tres actores en el conflicto, sustancialmente. Rusia, Ucrania, el gobierno, digamos, legal ucraniano, y los rebeldes ucranianos prorrusos. Y unos se acusan a otros. Todo apunta, al parecer, a que fue derribado por prorrebeldes ucranianos sustentados, al menos de la perspectiva política y financiera, por Rusia. Y también, para ponerle una guinda a toda esta discusión y al pastel, alguien habla de que se confundió el avión con el avión que también regresaba del señor Putin. Bueno, todo esto es lo que está puesto sobre el tapete. Londres ha acusado, o ha pedido, y también Francia en las Naciones Unidas, a Rusia de que por favor deje de apoyar a los prorrebeldes ucranianos y de suministrarle armamento, porque lo que ocurre más tarde son estas cosas y estos conflictos. Pero bueno, es un banco con tres patas y encima del asiento un avión con un montón de seres humanos, y ya es el segundo que ocurre. Creo que en los años 70, durante la guerra de los 80, los rusos derribaron un avión de Seúl, ¿verdad? Corea Airlines. Pero ya es la segunda vez, aunque hubiese sido la primera, que esto ocurre, y evidentemente ha sido un alto costo de vidas humanas, y ahora todo el mundo quiere zafarse el muerto. Bueno, a mí me parece una cuestión terrible que le haya ocurrido esto, por supuesto, a un grupo de personas civiles comunes y corrientes, que lo único que estaban haciendo era viajando entre Schiphol en Holanda y Kuala Lumpur en Malasia. Iban en un avión pues de pasajeros, de línea. No había ninguna razón para temer o para ser considerado blanco militar. Sin embargo, entiendo que otras líneas aéreas como Air France y algunas otras han dejado de sobrevolar por esa parte de Ucrania, justamente ante el riesgo de que ocurriera una cosa de este tipo. He leído también que, aunque los rebeldes rusos dicen que ellos no tienen capacidad más que para lanzar misiles con aparatos, portátiles. Sí, portátiles, digamos, los apoyados en el hombro, lo cierto es que ellos tomaron ya una base aérea del gobierno ucraniano en este territorio que prácticamente han liberado para su beneficio, y en esa base había el tipo de misiles Scud, que son misiles que sí pueden lanzarse hasta una altura tan grande como la de 30 kilómetros, que es lo que aproximadamente a la altura a la que vuelan aviones en crucero. Se trata entonces de una actuación absolutamente irresponsable de parte de estos rebeldes. Por supuesto, Putin y la gente cercana a Putin ha tratado de responsabilizar al gobierno de Kiev, porque ellos están en medio de un pleito. Me pregunto si Kiev va a salir beneficiada de este espantoso accidente o de este espantoso asesinato, y va a conseguir que Rusia termine retirándole su apoyo a los rebeldes de esa parte del territorio. Yo me pregunto a qué nivel de tensión pueden llegar las relaciones o los roces con Putin y Obama, o Estados Unidos y Rusia, después de que le dice Obama. No sé si vieron que salió diciendo hoy que constataron que el misil salió de la zona tomada por los separatistas. Claro. Y que ahí hay una complicidad directa de Rusia. Putin está representando a esa complicidad, y el señor Putin, hasta donde yo sé, todavía no ha respondido. Tampoco desde Kiev se ha oído pronunciamiento, pero no sé si fue hace un mes que Putin estuvo en Cuba y también caldeó ahí los ánimos. Hace apenas 10 días. Estuvo en Cuba, en Nicaragua, en Buenos Aires y en Brasil.
esas relaciones pueden ser todavía más tensas de lo que se está viendo ahorita. Lo lamentable, como dice Juan Luis, es que hay pasajeros 295 civiles. Ya existía una separación y ciertas sanciones en Estados Unidos empezaba a separarse de Rusia. Recuerdan ustedes que fue a principios de febrero o marzo. Esta semana decretó sanciones. A mí me llama más la atención de cuando Juan Luis habla sobre las líneas aéreas y creo que sobre el conflicto hay mucho que decir, pero cuando suceden este tipo de tragedias uno se pregunta ¿por qué una aerolínea vuela sobre una zona de conflicto? Y cómo un pasajero, en la era de la transparencia, en la era donde uno se convierte, digamos, en más dueño de la información es poder, cómo un pasajero puede estar enterado, digamos, cuál es el nivel de decisiones que toma esa aerolínea. Ha quedado claro a raíz de este accidente, por ejemplo, que Estados Unidos sí estableció desde marzo y en abril lo terminó de endurecer, en donde se prohíbe tajantemente que un solo vuelo de aerolínea estadounidense ocupe ese territorio. No importa si va por encima de los 10.000 metros. Ningún vuelo de línea estadounidense usaba ya ese cielo para atravesarse. Habían por lo menos 3 o 4 líneas aéreas que lo usaban y me sorprende bastante que estaba Lufthansa, la línea alemana, también estaba la línea de Singapur y estaba esta línea. Y cuando se sale a preguntarles a raíz de esto, justamente es los costos, toman decisiones como esta es la ruta más corta. Esta es la vía más corta que transporta, digamos, los vuelos desde Europa hacia Asia. Pero también tenemos otra serie de líneas aéreas como Air France, British y Virginia, que también, junto con Estados Unidos, poco después, en abril, dejan de sobrevolar por ese territorio. Creo que lo único que tiene que tener uno como usuario en cualquier momento o como ciudadano de cualquier país del mundo y usuario de estas líneas aéreas es un derecho a cierta información sobre la ruta que uno va a tomar, por supuesto, pero cuáles van a ser las decisiones que ese piloto o esa aerolínea está comandando. Pero yo creo que lo puedes sacar, hay programas en iPad que tú bajas y te dicen cuáles son las rutas. Claro, pero no me refiero a eso, me refiero a la decisión. Y tú porque de nada te sirve en base a conocer la ruta. Pero los ciudadanos no. Si te vas a ese extremo, me refiero. Yo obviamente nunca he entrado pero me refiero que no estamos pendientes. Tienes opción de hacerlo. Yo sí. Ahora, ¿se imaginan esa línea aérea que... Tampoco he cruzado Ucrania nunca volando. No, yo nunca he cruzado Ucrania, pero digamos que yo reviso índice de accidentes de líneas aéreas cuando voy a comprar un boleto en un sitio que no sea cercano. Es como esto del chiste que siempre llamaba al tren a preguntar a qué hora pasaba el tren a Quesaltenango, el tren a Esquichín, el tren a la Antigua, hasta que ya la operadora le dijo, oiga, pero usted va a coger algún tren o no, y me dijo, no, yo solamente iba a cruzar las vías. Pero ¿sabes qué? Mira, pues, que lo haga o que no lo haga, que sea decisión de uno, pero que la información esté disponible para nosotros. La aplicación que tú hablas, que está en el iPad y en el teléfono, todas la podemos ver, pero no podemos verla más que para curiosear. Es decir, quiero ver dónde están los vuelos ahorita. Me metí a la aplicación después de la explosión, de que la nave se estrelló. Se dieron cuenta cómo se limpió completamente el cielo sobre Ucrania. Es decir, a partir del accidente se suspende y se desvían todas las rutas, aparece limpio, pero lo que te digo es, ¿de qué me sirve a mí tenerlo cuando ya está? Información de precios. Seguramente British, que ya no vuela, tiene una tarifa 30% más alta y los pasajeros se decantan. He introducido otro tema porque tampoco creo que los vuelos estén suspendidos por encima de Egipto, Israel y la Franja de Gaza, que es el segundo conflicto internacional que está de alguna manera candente, y hemos visto en estos días cómo había lanzamiento de cohetes por parte de Hamas o de la autoridad palestina, digamos desde Palestina, vamos a decirlo así, señalando a Hamas y a grupos terroristas, y también del Líbano, hacia Israel, y cómo Israel hacía acciones de aviación y de marina, y últimamente la invasión terrestre que prosigue en estos momentos consolidando. Ha habido muchas acusaciones, ha habido muchas cuestiones. Sustancialmente creo yo que la raíz del problema es la falta de control de la autoridad palestina de los grupos terroristas. Sustancialmente esa es la raíz. Luego podemos hablar si hay otras acciones. Recuerden ustedes que jamás la organización terrorista dijo no. Pero es esto, pero jamás no lo respetó. El acuerdo que el día 15 Egipto propone de alto el fuego y demás, es jamás quien no lo
lo respeta. Por eso digo yo que pareciera ser que es siempre ha sido así, una falta de control de Hamás por la autoridad palestina, que hace que en vez de dos actores, es decir, la autoridad palestina e Israel, que puedan tener sus pleitos, aparezca un tercer actor o un cuarto en el Líbano con otros grupos terroristas, Hezbollah, que han generado o han provocado o han encendido esta chica. Yo no simpatizo en lo absoluto con Hamás y yo realmente me pregunto por qué razón los habitantes de Gaza consienten y no huyen, si se puede usar esa palabra, de la cercanía con un grupo que utiliza población civil como escudo para lanzar sus ataques. Pero yo tampoco comprendo por qué Israel mantiene unas condiciones tan vergonzosas y tan penosas sobre una población como la de la Franja de Gaza. Y me cuesta mucho entender, y me parece muy doloroso, y lo que me cuesta entender es cómo hay personas que desde el punto de vista religioso puedan justificar las acciones de Israel. Yo veo ese volumen de niños muertos. Leo la nota del diario The New York Times hace 2 o 3 días sobre esos 4 niños que estaban en la playa y que fueron atacados por un misil y luego fueron atacados por fuego. Inmediatamente después, cuando se les vio corriendo, los otros niños que fueron atacados en un techo. También el grupo que estaba disfrutando del partido de la entender Copa Mundial. Lo que pasa, yo no quiero defender esto, pero voy a decir una cosa. No es menos cierto que cuando los grupos terroristas, y esto ocurre, ponen niños jugando, debajo de donde están jugando los niños, puedes tener 700 terroristas que van a destruir un objetivo. ¿Qué ocurre? Que eso generalmente no se sabe. No, yo no estoy justificando, pero esta cosa hay que verla mucho más amplia. Yo te voy a decir una cosa porque fue un compañero mío, Zenón Luis Quintana Trejo, fue amarrado en un puente en Bosnia como un escudo viviente para que la OTAN no bombardeara el puente. Y bombardeó todo. No lo bombardearon. Esto ocurre, o sea, esto no es imaginación. Claro, New York Times pone la muerte de los niños, y eso es muy trágico. Pero a lo mejor, y eso está admitido por el derecho, a lo mejor, y lo que voy a decir ahora que se entienda bien, la muerte de esos 4 niños salvó a 3.500 que iban a ser asesinados, como pasó con las Torres Gemelas. Nunca se sabe. Pues a mí me parece que ese costo que se hace pagar a la población palestina por parte de Israel para mantener su seguridad es un costo que muy pocas personas podemos tolerar en el mundo. Y por supuesto, esas condiciones infrahumanas en las que viven muchas de las personas en Palestina también hieren a muchos otros. Yo realmente, cuando veo este conflicto entre ellos, y les digo, a mí no me simpatiza en lo absoluto, jamás. Me parece absolutamente aberrante lo que ellos hacen y la manera en que conducen su lucha. Pero cada vez más me queda la impresión de que es irresoluble. De que ellos disfrutan esa guerra entre ellos, de que hay un motor adentro y que están tan enfermos unos como los otros. Y me ofende que usen a Dios para defenderse y para decir que porque son el pueblo elegido se merecen. No, por favor, eso me Bueno, pero te digo una cosa, es exactamente el mismo argumento que utiliza el terrorismo yihadista, pues es espantoso, del radicalismo religioso, yo lo sé. Pero escucha, es el mismo que utilizó la Iglesia Católica en 1300 y 1400 con las cruzadas. El radicalismo religioso, como todo tipo de radicalismo, católica también, siempre ha sido un desastre y siempre ha causado muchos muertos. Pero no les queda tanto la ofensiva como las justificaciones o la forma en que lo quieren minimizar. Cuando empezó Israel diciendo que estaba lanzando primero advertencias y que la gente sabía dónde iban a tirar el ataque y que entonces la gente se podía ir, y se murieron así 600, la mayoría civiles. Que jamás que está defendiendo, que los ataques en la franja, tan aberrantes como los ataques, son las justificaciones. 245 vi anoche, jueves por la noche vi esa cifra, no he visto una. Yo vi una más reciente. La última que hay son 55 muertos de la ofensiva terrestre que lleva día y medio. Ajá, vaya, 55. Solo de la ofensiva ya es como tal. Antes estaban lanzando advertencias. Eso me parece asqueroso, o sea, decir, estamos advirtiendo a dónde vamos a ir, porque era mentira, no lo estaban cumpliendo en todos los casos. Y algunas veces no daba tiempo ni siquiera que evacuaran. Y de contrainformación. Sí, exactamente. Por eso digo, es complejo analizar, pero me parece cierto, igual. yo te voy a decir que hice una vez en la universidad. Yo una vez hice una videoconferencia con una universidad judía. Y los chicos de la universidad empezaron a hablar con los chicos de la universidad judía. Claro, no lo he hecho con una universidad palestina. Posiblemente me saldría un resultado similar, semejante. Y lo cierto es que cuando tú vives en un sitio, y yo he vivido en España tiempo con el terrorismo de ETA, cuando tú vives en un sitio donde no entiendes por qué razón todos los días te caen 120 cohetes del otro lado, llega un momento en que te tocan tanto las narices que no se puede esperar una reacción
Se puede esperar una reacción suficientemente racional, pero tampoco esperes una reacción... correcto. Ahora, cuando la reacción se produce, ¿qué es peor? ¿La acción o la reacción? Y entonces entras en una discusión eterna. Interminable. Y tan lamentable si lo ves desde un lado como desde otro. Yo comparto con Juan Luis que verdaderamente uno lee las historias que la prensa internacional trae y uno no puede comprender cómo esos motivos más que ideológicos, sino religiosos, pueden provocar tanto daño. La historia de esos 4 niños, pero también de quienes habían concurrido para observar un partido de fútbol, creo que es completamente inaceptable. Es muy triste. No puedo agregar Vamos a comercial, volvemos dentro de muy poco. En un minuto discutimos noticias de esta semana. La primera es esa aplicación y el hashtag que lanzó la organización Guatemala Visible para que los ciudadanos denunciemos campaña anticipada a través de nuestros teléfonos celulares o dispositivos móviles. Miren ustedes, con Ojo Guate puede uno taguear una fotografía en ese sitio para que ellos vayan acumulando de parte de las colaboraciones de los ciudadanos lugares, partidos y violaciones a la ley electoral. Sucede después de que el Tribunal Supremo Electoral suspendió temporalmente a 11 organizaciones por empezar a promocionarse antes de que convoquen a elecciones. A ver, eso significa entonces que si yo voy desde Iztapa hasta Monterrico, puedo ir fotografiando todos los postes de cerco y, no va manejando, y todas las piedras que están pintadas de rojo y de morado. Esos son los 2 colores que yo veo en esa ruta. Y puedo subirlas a esta aplicación y puedo, por lo tanto, nutrir al Tribunal Supremo Electoral de que esos partidos están todavía haciendo campaña. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que empezará la campaña negra, donde habrá fotos que le falsificarán la hora a Mingano y se las mandarán. Eso es un camelo nuevo que no sirve nada más que para jugar. Sí, sí y no, pero creo que con el registro de los usuarios, digamos, se puede limitar eso. A mí lo que me recuerda es las investigaciones masivas que se han desarrollado en otros países justamente con ese tipo de aplicaciones, pues ya Guatemala va a experimentar una. Qué positivo. Es una organización que no es una institución pública, yo creo que hay que darles el beneficio de la duda. Hablemos del ex vicepresidente guatemalteco Eduardo Stein y su aspiración a dirigir la Organización de Estados Americanos. Guatemala tiene su candidato, hay aparentemente un consenso en Centroamérica para apoyar su candidatura. El señor Eduardo Stein aspira a sustituir al señor Miguel Insulza a partir de mayo del 2015. Hay por lo menos otros 3 candidatos. ¿Ustedes qué viabilidad le ven a la candidatura de Eduardo Stein? Y déjenme agregar un dato más para ver si ustedes lo quieren comentar. Hay gente que opina que la candidatura de él tiene inconveniente después de la condena en Suiza de Sterisen, que fue su director policial cuando él fue vicepresidente de la República por un caso de ejecuciones extrajudiciales. Yo creo que eso inevitablemente le va a afectar al señor Stein y me parece que también va a afectarle la coincidencia hacia finales del verano en el norte con el juicio que se va a llevar por el mismo caso en España en contra de su exministro de Gobernación, Carlos Bielman. Pero más allá de eso, la idea es, ¿tiene Guatemala suficiente fuerza para concitar, para reunir los 16 votos o 16 o 18 que se necesitan? En las pasadas, pero la verdad es que los tiempos cambian, no sabemos cuál es el nivel de su fuerza en este momento. Mira, yo creo que el señor Stein tiene el mejor currículum de los que hay. Bueno, no sé quiénes sean los otros. De los que yo he visto, de los 4 o 5 aquí. Punto número 2, nadie está exento de nada. Punto número 3, él no podía ni nombrar ni quitar ministro. Decimos, los ministros eran los ministros de su gobierno, pero él no tenía ni podía quitar. Y lo tercero es que si tú tomas una decisión, esas decisiones tienen unos costos y él tomó una decisión. Hay que recordar que también fue el director del proyecto de investigación en Honduras. De la y en Perú, él dirigió también la misión de observación electoral. El mejor peso para estar ahí. Ya no me dio tiempo de opinar, opino en la siguiente. La siguiente es sobre la tabla de gradación que ya consensuaron los postulantes a magistrados de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. 75 puntos va a valer la experiencia profesional, más allá de la experiencia académica y apenas un poquitito lo que
todavía yo no termino de entender qué es proyección humana. Solo va a tener 5 puntos. ¿Ustedes qué piensan de esa tabla? ¿Era lo más conveniente? Hacer el tema para Claudia Méndez Arrias. A ver, pues. No, yo lo que creo que lo más importante allí es que los 75 puntos se dan de tajo cuando se presenta un juez o magistrado que tiene más de 20 años de carrera judicial. No sé hasta qué medida se va a poder evaluar, digamos, cada expediente en sí, pero el hecho de que le estén dando 75 puntos automáticamente a alguien con esa experiencia es validar de alguna manera la carrera judicial. Hace falta ver con qué calidad van a evaluar. Mira, el tema de la profesionalidad es lo que ha dicho Claudia. 8 años de abogado vale lo mismo que 2 de juez. Entonces, como eso no está, o haber publicado un libro, o haberte dedicado todavía a tu enseñanza del marco teórico de la... ficticios. Con eso vamos a seguir discutiendo. Eso no sirve para nada, más que para paliar. Eso es una curita. Así va a quedar. A mí me parece valioso que califiquen mejor la experiencia profesional, pero no creo que deba otorgarse los 75 puntos así de romplón, sino habría que evaluar también esa carrera judicial. Tiene que ser cualitativa. Exactamente. La carrera judicial es profesional y vale ser abogado o vale haber sido magistrado. Eso es lo que yo cuestiono, pero ¿les parece si el domingo lo abordamos más detenidamente? Muy bien. ¿Te parece, Claudia? Me parece. Bueno, el otro tema, a ver, esta semana hubo 2 propuestas, o se escucharon 2 relacionadas con los migrantes menores de edad que viajan solos a Estados Unidos. Una es penalizar o criminalizar al coyote, a ese guía que lleva al grupo y le cruza las fronteras hasta Estados Unidos. Y la otra es que se aplique el Código Penal para los tutores o padres de esos niños que podrían ser acusados de abandono y ser sometidos a penas de 3 meses hasta 6 años por haber permitido que sus hijos emprendieran ese viaje que los ponía en peligro. ¿Comentan mis compañeros? A mí me parece que Guatemala ha sido tan pronta para responder al pedido de Estados Unidos y ojalá que con la misma prontitud respondieran a las necesidades y a las causas que provocan toda esta migración. No puedo decir más que están respondiendo a un pedido de manera inmediata, pero las causas van a prevalecer. Yo no comparto que se criminalice a los padres. Yo tampoco. Bueno, yo creo que los padres no están criminalizados. Eso de criminalizar es una palabra. Los padres son responsables de sus hijos en todo, así lo dice el sistema vigente. Entonces son responsables de todo lo que hacen sus hijos menores de edad. Lo que yo le pediría a los Estados Unidos es los niños que tienen papá en Estados Unidos deberían de ir con sus papás, porque eso es lo que dice la racionalidad y la lógica humana. Los niños que no tienen espacio en su papá deberían de ser regresados al país. Penalizar al coyote, ¿por qué? Si el coyote al final es un amigo de la comunidad que te acompaña, no te fuerza, no te violenta. ¿Por qué? Claro, te cobra entre 3 y 9 mil dólares. Lo mismo que te cobra un guía turístico que te pasea por Nueva York. Yo no estoy de acuerdo con que se castigue al padre, señores. En todo caso, que se castigue al Estado porque no le da condiciones. Pero si la Constitución dice, te puede disgustar la Constitución, tú que siempre te apegas a la ley, la Constitución dice que el Estado te tiene que garantizar a ti ciertas cosas, entre otras educación y salud. Sí. No te las garantiza, págatelas pues, vamos. Pero ahora. Eso no, eso es que das por hecho de que se van por falta de educación y salud. Y no es cierto. 99% de los migrantes que hay en Estados Unidos, 1, no hablan inglés. 2, no están afiliados a la seguridad. ¿Qué quieren? Pueden un alegar espacio mejor. Exacto, donde vivir bien, y el Estado acá no se los garantiza, pues que vayan y que demanden acá. Paguémosle a los que te doy la palabra para la siguiente nota. Venga. El conflicto entre la magistrada Brenda Quiñones y la denuncia que planteó contra el presidente. Magistrada Brenda Quiñones, solo déjame introducirlo. Ustedes saben que la magistrada denunció al presidente de la Corte Suprema de Justicia porque le ha impedido acceso a información y principalmente por la forma en que se están consignando las actas del Pleno. ¿Qué opinas? Bueno, opino que tiene toda la razón del mundo y lo vamos a ver y yo me comprometo el próximo martes a traer aquí a la magistrada que lo cuente. Y si quieren venir más adelante alguien de la Corte a desmentirlo, que venga. Lo que hay cierto es una denuncia de una magistrada a un tribunal que tiene 400 y pico millones perdidos, que van de banco en banco, que no se sabe qué ocurre con los intereses y que son ahorros de muchos años. Y un organismo público no puede hacer eso. Y eso es una realidad como la copa de un pino con documento. Y entonces yo el martes me comprometo a traer a la magistrada y los documentos. ¿Alguien más acotar? Yo en realidad es que tengo información más bien circunstancial respecto a este tema y bastante general. Me sorprende sí que la magistrada haya logrado que todos los demás magistrados se opongan a ella y se encuentren ahora unidos de alguna manera. Tendría que estudiar cada uno de los casos. Me parece que pareciera ella estar tratando de ganar una notoriedad, es la impresión que cobro,
que está tratando de ganar una notoriedad justo cuando estamos en un proceso de elección de nuevos magistrados. Tú sabes que esa denuncia le Además, impide a creo que ella ella será reelegirse. candidata, Sí, ¿no? le impide reelegirse. ¿Y ella será candidata? Y sabes que esa denuncia la firmó Telma Aldana el 5 de mayo. Y sabes que esa denuncia no se presentó hasta el 17 de junio. Justo cuando se convocaron Creo que es un caso... las comisiones de postulación. Bueno, Creo el que martes es un vamos caso a hablar que- con números y Solo con voy a papeles. decir una cosa. Es un caso que hay que investigar a fondo. Me genera desconfianza que la veo a ella defendida por las mismas personas que hacían campaña, no me estoy refiriendo a ti, lo dejo bien claro, me refiero concretamente al programa de Mario David García, haciendo esa campaña y esa defensa en cuestiones de justicia que a mí no me parece espuria. Miren, la Corte de Constitucionalidad acaba de resolver, por ejemplo, sobre la tierra de Choarrancho. Exactamente. Acuérdense cuántas Y lo horas respaldó. se desgaliaron en la radio para decir que esto era un ataque a la propiedad privada, cuando, por favor, esta Corte de Constitucionalidad de lo que menos tiene es de ser sospechosa de eso. Bueno, Sí, no puede ser un sospechosa. comercial. Véannos el martes. Yo te voy a ver el martes, sin duda. Yo te voy a ver el martes. muy Y pídanos interesante. papeles y mándennos preguntas para hacer preguntas Claro. y se demuestre. Muy bien. Vamos ahora a pasar a esta, quizás es su parte favorita, no lo sé, pero aquí todos tenemos que votar. Vamos a presentar a los ganadores y perdedores de esta semana. Mire, líder encabeza la lista de los ganadores y lo proponemos por una razón. Es la bancada más grande del Congreso y que empezó con un número de diputados y ha crecido, de acuerdo con los números, hasta un 330%. Hoy tiene 54 diputados y se convierte en el bloque legislativo mayoritario en el Congreso. En segundo lugar tenemos a 5 policías que han sido absueltos. Ellos estaban acusados de robos y secuestros, pero de acuerdo con el tribunal, el Ministerio Público no logró probar esa acusación que les formuló y así han quedado en libertad. Tenemos en tercer lugar a un personaje muy conocido, ahí está en sus pantallas, es Marlon Puente, acusado del homicidio de Kevin Díaz. El Pirulo. El Pirulo, mejor conocido como el Pirulo, es el jefe de la barra roja en los estadios. Solicitó una reforma de delito y esta le fue concedida. Ahora es procesado por instigación a delinquir y esto automáticamente le ha beneficiado con una medida sustitutiva. 200,000 quetzales ha pagado y está hoy en libertad. ¿Por quién votan mis compañeros? Bueno, yo voy a empezar. Voy a votar por el Pirulo. Por una razón, porque se le acusó de, y eso es importante, de un delito tan grave como homicidio, para ahora cambiárselo por delinquir. Eso es señal de que la acusación no tenía sustento. O sea, es una acusación muy distinta de instigar a incidir. Y eso enlaza con lo anterior. A mí me gustaría que alguien llevara la cuenta de las veces que el Ministerio Público es incapaz de probar aquello que acusa. Porque aquí se ha hablado de jueces, se ha hablado de tribunales, pero la sustancia que vemos en los juicios es que el Ministerio Público no termina de ser capaz de probar las cosas. Y a mí eso me preocupa. 5 policías acusados de robo, pues algo habría, ¿no? Sí. Dice, bueno, pues fíjese, disculpe, pero no hemos sido capaces de probar. Miren la gravedad. ¿Qué pasa? Y el Pirulo igual, usted es un asesino, acusado de homicidio en primer grado. Bueno, fíjese, ahora lo vamos a poner en solo incitador. Me quedo con el Pirulo, pero quiero me ha gustado hacer ese matiz. Quería hacer ese matiz. Yo también quisiera precisar lo de Pirulo porque ¿Vas a votar por el Pirulo? voy a votar por él, pero quiero comentar algo. Qué sorpresa. Que yo he oído algunos programas de él y me sorprende muchísimo que este señor no haya sido acusado antes de instigación para delinquir, porque el clima de violencia que él generaba con su programa no es meritorio de que lo acusen de homicidio, pero el señor hizo apología del delito, instigó a delinquir de 1000 maneras a través de su micrófono. Y sobre lo que decía Pedro, es que realmente aquí el gran perdedor es el Ministerio Público. Entiendo que el fiscal va a ser investigado también, se le va a abrir caso porque... Por chambón. Porque intentó frenar la acusación cuando ya estaba el juicio en proceso. O quizá deliberadamente chambón. Tenemos otro diccionario. Mediocre. Fallón. No, es que me gustaba la palabra, entonces ¿Te gustó? me la quedo así, ¿Te la chambón. La voy a apuntar. Ay, para mí está muy difícil ¿Tu voto? mi voto, sí, porque, bueno, sí puede ser él el gran ganador de la semana, visto ganador desde el punto de vista que se sale con la suya, que sale con una medida que le beneficia bastante. Entonces creo que sí se lo voy a dar. Es muy diferente llegar acusado por un homicidio a salir acusado por instigación para delinquir.
pero cualquiera de los dos delitos, digamos, no son delitos cómodos y tiene que afrontar un juicio y vivir las consecuencias de eso. Entonces, yo voy a votar por líder. A mí me parece que es el ganador de la semana, reuniendo ese número de diputados y forzando la negociación política bajo sus términos. Gana un poder esta semana en el legislativo y me parece que pone de verdadera dificultad al partido de gobierno. Ahí veo un ganador esta semana. Entonces queda Marlon Puente Pirulo y un voto para líder. Ahora voto disidente, soy yo. Voto disidente. Vamos ahora con la lista de los perdedores. En primer lugar tenemos a la empresa Shield Security. Esta es la empresa que tenía contratado al guardia, al agente de seguridad Minor Guevara. Usted recordará que hace apenas unas semanas este agente fue acusado y llevado a la torre de tribunales porque en un confuso incidente de asalto, él acciona su arma y mata a una mujer que se encontraba en el mostrador de una farmacia comprando sueros. Ellos han sido, a la empresa le han retirado su licencia para operar. Dicho sea de paso, se ha descubierto que tan solo 2 empresas del centenar que funciona están en regla. El segundo lugar lo tiene la bancada del Partido Patriota y se le propone por una razón. La va a tener mucho más difícil en el Congreso cuando su oponente ha crecido tanto. Por la misma razón que se propuso al líder como un ganador, se propone ahora al Partido Patriota como un perdedor. En lugar de sumar, esta bancada resta a sus diputados. Y en tercer lugar tenemos a José Rodríguez Sánchez. El tribunal le negó el arresto domiciliario que él solicitó y arguyen los jueces que como es un caso que aún se encuentra de un tribunal de aquí para allá y de allá para acá, tiene que estar firme, digamos, una decisión para que él pueda ser beneficiado con una medida. De lo que más me preocupó que dijeron de esta empresa es que tiene un caso de robo de armas. No solo no paga X, sino no tenía certificados a sus guardias, sino que le señalan que tenía armas, yo no sé de dónde, de qué origen. Creo que es la perdedora esa semana sobre todo la gente que había contratado los servicios de una empresa con esos antecedentes. Claro. ¿Pedro? Yo también tengo la empresa y me alegra que haya ocurrido. Y mi pregunta es, ¿por qué habiendo una Dirección General de Supervisión de Empresas de Seguridad no supervisa? Está rebalsada. Pero no debería estar también, señores, acusado el director de esa institución que está diciendo que no. Y desde lo público hay que decirle a la Dirección General, señor director de empresa, ¿me quiere decir por qué esta empresa operaba negligencia? Se llama ¿Usted eso. qué hace? ¡Ay, no puedo! Entonces no podemos desde lo público, nos rendimos ya. Que son cerca de 75,000 guardias privados. Solo 400 están certificados. Yo también voto por la empresa Shell Security. Yo voy a volver a votar. No es un voto disidente, es un disidente que vota. Es un disidente que vota. Voy a votar por el general José Rodríguez Sánchez y les voy a explicar por qué. Su edad es sumamente avanzada. Su estado de salud es bastante precario. Recuerdan ustedes que en términos reales él pasó durante el proceso por genocidio junto a Ríos Montt en unas condiciones muy penosas de salud. Que en este momento se encuentre en esa circunstancia legal en que no le permitan ir, pues tener una prisión más relajada en su casa, me parece a mí que para él pesa enormemente. Y esas imágenes que veíamos hace un momento son... Guatemala es un país de muchos contrastes, pero ahí veíamos hablar en un tono que a mí por lo menos no me parecía virulento a una activista de derechos humanos que busca a su hermano desde la época en que fue perseguido. Me parece reconocer a la hermana de Emil Bustamante, un desaparecido icónico en Guatemala. Ella ha luchado por él con este señor que representaba la inteligencia militar en uno de los periodos más cruentos de la guerra, es decir, de más vejaciones de parte de las fuerzas de seguridad del Estado en contra de población civil y por supuesto también de combatientes de la guerrilla. Yo voto por él. Entonces quedamos con Shell Security, pero también un voto disidente a José Rodríguez Sánchez. Un disidente que vota. Gracias por acompañarnos, que tenga usted un feliz fin de semana y por favor no olvide sintonizarnos el próximo domingo que le ofrecemos un programa de verdad emocionante.